Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con el curso de análisis multivariante. Vamos a hacer más aplicaciones del análisis de componentes principales, ¿sí? Para mostrar que se puede aplicar a distintos conjuntos de datos. Entonces, vayan a la carpeta compartido en mi PC. Vamos a equipo. En equipo a compartir, ¿no? Y aquí vamos a ir a multivariante y aquí a análisis multivariante. Una vez en análisis multivariante, vamos a ver una vez en esta carpeta de análisis multivariante, vamos a abrir este archivo. El problema de SPSS es que no tiene componentes principales incorporados, lo tiene incorporado a través del análisis factorial. Entonces vamos a aplicarlo en mi views o en status, ¿sí? Comenzaremos con este otro conjunto de datos que dice data. Hago un doble clic. Primero, para que no utilicen todos de la misma máquina, cópienlo y cópienlo a escritorio, ¿sí? Una vez en escritorio, recién lo abre. Bien. Ahora tenemos aquí un conjunto de variables. Tenemos los componentes del índice de desarrollo humano. Sí, aquí tenemos las 4 variables con las que se calcula. Esta es la escolaridad esperada, esta la escolaridad promedio, la esperanza de vida y el ingreso per cápita. Podemos seleccionar las 4 variables, escolaridad esperada, presionan un control, luego seleccionan escolaridad promedio, esperanza de vida e ingreso per cápita. Presionamos Enter. Ahí tenemos las 4 variables con las que se calcula el índice de desarrollo humano. Bien, aquí entonces podemos guardar este grupo con un nombre. Hacemos un clic en Name y le pondremos grupo DH, ¿no? Grupo de desarrollo humano. Y lo cesaremos. Ahora vayamos, tenemos otras 5 variables obtenidas de la página de Economist. Estas son, ¿dónde está? Esta, cultura política. Tenemos libertades civiles, participación política, decía cultura política, participación política, libertades civiles, proceso electoral y pluralismo, y tenemos una quinta más, funcionamiento del gobierno. Estas 5 variables las calcula The Economist para cada país y con estas 5 variables construye un índice de democracia. Y ahí tenemos las 5 variables que utiliza The Economist para calcular un índice de democracia. Haremos un clic aquí en Name
y le pondremos un nombre que sea grupo de democracia, ¿no? Bueno, entonces tenemos ahí dos grupos de variables. Ahora podemos hacer un análisis de componentes principales a los dos grupos de variables en un solo grupo, ¿sí? Seleccionamos el grupo D de democracia y el grupo DH de desarrollo humano. Y podemos obtenernos en un solo grupo las 9 variables. Pero antes de hacer un análisis de componentes a este grupo, lo cerraremos por el momento, no lo hablaremos. Aquí tenemos el índice de desarrollo humano también. Aquí está. Por ejemplo, selecciono escolaridad esperada y luego presiono control, la tecla control, y luego, mientras la mantengo presionada, selecciono otra que me interese, digamos escolaridad promedio, esperanza y ingreso per cápita, ¿no? Y luego presiono enter. Entonces, de esa forma seleccionamos variables y las obtenemos en un grupo. Ahora ya teníamos este grupo, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, aquí teníamos la variable IDH para distintos países. Veremos si el View 6 me permite etiquetar a las observaciones. ¿Sí? Aquí tengo los países en country. ¿Sí? Si hago doble clic en esta variable country, tengo los países. Y ahora si hago doble clic aquí en rango, ¿sí? Elijo undated with ID series, ¿no? Es decir, los datos sin fecha, pero con series con una serie para identificar. Y aquí voy a escribir esa serie, ¿no? O esa variable, country. Y enter. Ahora sí, está identificada cada fila con el nombre del país. Vayamos a IDH, por ejemplo. Ahí tenemos el índice de desarrollo humano de distintos países del mundo. ¿Sí? Bueno, ahora el PNUD ya calcula este índice de desarrollo humano, ¿no? Nosotros vamos a calcular otro índice de desarrollo humano mediante componentes principales. Entonces, vamos para eso a utilizar el grupo DH. Este, ¿no? Entonces abrimos el grupo DH. No hemos tenido problema. Entonces abrimos este grupo DH. Y vamos a ir a View. Vamos a View y en View vamos a Principal Components. Y hacemos clic en aceptar. Entonces nos ha realizado un análisis de componentes principales de las variables componentes del desarrollo humano. Tenemos el primer componente que explica 3 variables aproximadamente, ¿no? Es decir, de las 4 variables
El primer componente tiene la varianza de lo que correspondería a 3 variables. Y así este primer componente está explicando el 76% de toda la variación. Como sabemos, al hacer el análisis de componentes principales con la matriz de correlaciones, entonces el promedio es 1, por lo tanto tenemos que seleccionar, una opción es seleccionar los componentes que tengan valores propios mayores a 1. En este caso el primer componente tiene un valor propio mayor a 1, ¿no? Entonces el primer componente tiene bastante información, el 76%, como les decía, de la información de todas las 4 variables de desarrollo. Y aquí están las ponderaciones para las 4 variables en el primer componente. Tenemos una ponderación de 0,53, ¿no?, a la escolaridad esperada, 0,51 a la escolaridad promedio, 0,52 a la esperanza de vida y 0,44 al ingreso per cápita. Y bueno, entonces podemos fijarnos aquí que el primer componente se aproxima a una especie de índice de desarrollo humano también. Pero además ese primer componente está tomando en cuenta las relaciones entre variables, lo que se ha obtenido a partir de la matriz de covarianzas, en este caso a partir de la matriz de correlaciones. El IDH original no toma en cuenta este aspecto, no toma en cuenta las relaciones que hay entre las variables de escolaridad, de esperanza de vida y ingreso per cápita. En cambio, el análisis de componentes principales sí toma en cuenta esas relaciones entre las variables, componentes del IDH. Bueno, aquí no confundan componentes del IDH con componentes principales, ¿no? Los componentes del IDH son las variables con las que se calcula el IDH. En cambio, los componentes principales son nuevas variables que son combinaciones lineales o sumas ponderadas de las variables originales. Bueno, entonces, este primer componente, el primer componente principal, tiene esta estructura de sus coeficientes y podemos calcular ese componente. Vamos a PROC. En PROC vamos a Make Principal Components y aquí vamos a introducir una variable. Fijémonos que solo necesitamos, bueno, la primera variable se puede aproximar a un IDH, ¿no? Aquí las 4 variables, las 2 variables de escolaridad, la esperanza de vida y el ingreso per cápita, ya están estandarizados, centrados y estandarizados. Y multiplicando por estos coeficientes, vamos a obtener una suma ponderada de estas variables. Vamos a llamar a esa variable IDH CP, digamos, el IDH por componentes principales, y aceptar. Y de esa forma nos calcula el primer componente. Este es el primer componente principal y lo hemos llamado IDHCP. Recordemos que cada componente es una combinación ideal de los otros componentes, ¿no? Perdón, de las otras variables. Aquí es Y1 igual a A1X1 más A2X2 y así en este caso hasta A4X4, ¿no? De las 4 variables originales, que son las variables que utilizamos para calcular el IDH, obtenemos una nueva variable con esos coeficientes, ¿no? Y de esa forma calculamos un nuevo índice de desarrollo humano.
Ahora vamos a comparar con el anterior índice mediante un gráfico, puede ser. Sí, para eso seleccionaremos IDH y control IDH-CP, ¿no? Los dos IDHs. Y vamos a ver ahí cómo es que ha calculado el nuevo índice. ¿Sí? Bueno, podemos ver una nube de puntos de estas dos variables, el IDH calculado por el menú y el IDH por componentes principales. Vamos a Graph y a Scatter. Fíjense, hay unas pequeñas diferencias, ¿no? Si hubiera sido el mismo, sería una línea recta. Pero entonces, con este IDH por componentes principales, hay algunos países que pueden estar más arriba y otros más abajo. Para ver cómo han cambiado, vayamos a Excel. Vamos a introducir ahí los dos IDHs. Si abrimos Excel, vamos a ellos y vamos a aquí, seleccionamos todo, clic en Box y copiar. Okay. Pegar. El problema aquí es que está con puntos y Excel tiene separador decimal. Y entonces podemos guardarlo bueno, lo copiaremos a un bloc de notas. Bueno, vamos a inicio y aquí escribimos bloc y hacemos un clic en bloc de notas y vamos a pegarlo ahí. Ahí están los dos IDHs. Ahora vamos a edición, a reemplazar, y en reemplazar vamos a buscar puntos y los vamos a reemplazar por comas. Sí, pero ya lo he hecho y Excel utiliza coma como separador decimal. Y hacemos clic en reemplazar todo. Ahora ha reemplazado todos los puntos por comas. Y ahora seleccionamos todo. Nos vamos a edición, seleccionar todo y copiar. Y en Excel lo pegaremos. Ahora sí los estás reconociendo como números, ¿no? Es que los iba a reconocer como cadenas si utilizábamos el punto. Y EIViews utiliza punto como separador decimal. Bueno, ahora que tenemos estos dos IDHs, ordenaremos por IDH, por el original. Seleccionamos todo. Sí, una vez que estén seleccionados todos, hacemos clic en ordenar, aquí
y orden personalizado. Y aquí en orden personalizado vamos a ordenar por IDH, de mayor a menor, y aceptar. Y entonces Noruega tiene el mayor IDH, ¿no? 0.95. Luego está Australia, Estados Unidos, y así varios países, ¿no? Y abajo están algunos países, de algunos que no se tienen: Corea del Norte, Somalia y Taiwán, y otros países africanos, ¿no? Ahora vamos a ponerle su posición: 1, 2, seleccionamos estos dos y hacemos doble clic aquí, y nos va a poner los números correspondientes a su posición de todos los países, ¿no? Bueno, estos no tienen inicialidad, no deberían estar rankeados, ¿no? Ya que no se conoce su IDH. Bien, entonces esto pondremos su ranking IDH. ¿Sí? Ahora ordenaremos todo por este otro IDH. ¿Sí? Seleccionamos todo. Si quieren seleccionar así rápido, hacen lo siguiente: presionan control flecha arriba, y luego bueno, la flecha shift, ¿no?, que está del control encima. Presionan las dos teclas al mismo tiempo, control shift, y luego el control mayúsculas, no block mayúsculas, ¿no?, sino control mayúsculas. Luego presionan la flecha de la derecha y luego la flecha de abajo. ¿Sí? Y así seleccionamos todas. Ahora volveremos a ordenar. Orden personalizado. Esta vez lo vamos a ordenar por IDH-CP. ¿Sí? Por el IDH que hemos calculado por componentes principales. Y aceptar. Con este IDH por componentes principales, Noruega sigue siendo el primero, Australia sigue siendo el segundo, Estados Unidos el tercero, pero Nueva Zelanda sube al cuarto lugar. ¿Sí? Antes era sexto. Aquí pondremos entonces el ranking del IDH por componentes principales. Escribimos igualmente 1, 2, seleccionamos los dos y hacemos un doble clic. ¿Sí? Y podemos ver, bueno, esto los vamos a quitar. Podemos ver estas diferencias. Noruega, como vemos, se mantiene en el primer lugar en ambos IDHs, ¿no? Australia también, y Estados Unidos en el tercer lugar también. Nueva Zelanda sube del 6 al 4, está ahí, sube del 24 al 5. Holanda, bueno, Países Bajos baja del 4 al 6. Irlanda se mantiene en el séptimo. Alemania del 5 baja al 8. ¿Sí? Bueno, no hay grandes diferencias, pero sí hay una gran diferencia, ¿no? En este pequeño país. Esto está ahí. Esto está ahí. ¿Sí? Veremos dónde está Bolivia. Bueno, para buscar un país específico pueden presionar control P larga. Bolivia. Ahí está. Del 108 ha subido al 102. Por el nuevo IDH. Y así. Veamos ahora por qué esta subida de este país, Vayamos a ver la estructura de la matriz de correlaciones de
este grupo de variables. Minimizaremos esto. Aquí está, hemos hecho el análisis de componentes principales y aquí están las correlaciones entre las 4 variables, ¿no? Y a la vez veamos los datos de bueno, haremos un freeze a esta salida. Si queremos guardar esta salida aparte, entonces hacemos clic aquí en freeze, congelar, un clic en freeze, luego nos saca la tabla en otra ventana y le podemos poner un nombre, ¿no? Le pondremos ACP DH, ¿no? ACP para el desarrollo humano. ¿Okay? Aquí está esa tablita. Ahora me fijaré aquí los datos de vamos aquí está en orden alfabético, entonces vamos hasta la L, M, aquí está este país. Bueno, y aquí está la matriz de correlaciones. El país y aquí la matriz de correlaciones. Bueno, el primer componente le da un alto valor, una alta ponderación a las variables de escolaridad esperada y a la de esperanza de vida y escolaridad promedio, ¿no? Y al de ingreso per cápita le da un valor menor, perdón, un peso menor, ¿no? Y vayamos a ver, bueno, aquí necesitaríamos comparar, por ejemplo, con Noruega, ¿no? Con algunos otros países a este país, pero en todo caso, si Liechtenstein ha subido tanto en el ranking del IDH, es porque se le ha dado mayor ponderación a estas 3 variables. Y seguramente Liechtenstein tiene alta puntuación en estas 3, aunque tenga una baja puntuación en el ingreso per cápita. Y es que estas 3 variables están más correlacionadas. Fíjense, la escolaridad esperada y la escolaridad promedio tienen una correlación de 0,81. ¿Sí? Aquí podemos ver 0,81. Y la esperanza de vida con las 2 variables de escolaridad tienen una correlación 0,77 y 0,72. Y en cambio el ingreso per cápita tiene una correlación de 0,56, 54 y 60 con esas otras 3 variables. Las 3 correlaciones del ingreso per cápita con las otras son menores a estas otras correlaciones, ¿no? Por lo tanto, estas correlaciones nos están indicando que estas 3 variables, las escolaridades y la esperanza de vida, están bastante relacionadas. Y el ingreso per cápita no está tan relacionada. Sí hay una relación lineal positiva directa, relativamente alta, moderadamente alta, pero no tanto como las otras, ¿no? Por lo tanto, para construir un índice de desarrollo humano, el ingreso per cápita quizás no es una variable tan buena como las otras para construir ese índice de desarrollo humano. ¿Sí? Habría que utilizar en vez de ese un ingreso per cápita ajustado por desigualdad, ¿no? Porque este ingreso per cápita les da valores, bueno, tiene valores altos en países árabes, ¿no? Donde no se ha podido calcular cómo se distribuye el ingreso, ¿no? No se ha logrado el índice de Gini para esos países, no está disponible para ningún año. Por lo tanto, el IDH que se lo calcula, el ingreso per cápita es un promedio, pero no es un buen promedio porque
porque la distribución del ingreso bien podría ser así, ¿no? Una parte de la población que tiene ingresos bajos, esta sería una especie de frecuencia, ¿no? Y los ingresos altos, aquí estarían los ingresos, ¿no? Entonces, los ingresos muy altos tendrían bajas frecuencias, velocidades, si es hacer una velocidad de probabilidad, y los ingresos bajos tendrían mucho mayor frecuencia, ¿no? Y sin embargo, su promedio podría ser el mismo que de otra variable que tiene, o que de otro país que tiene una distribución de ingresos algo más equitativa, digamos. Entonces, es por eso que al ingreso per cápita le da una menor ponderación el análisis de componentes principales, porque no está tan relacionada con las otras, por lo tanto no va a medir de una manera muy apropiada el rasgo que están intentando medir estas otras variables, ¿no? Que es el desarrollo humano, la característica que están intentando medir, que es el desarrollo humano, ¿no? Por lo tanto, esa es la ventaja del análisis de componentes principales, ¿sí? Toma en cuenta las correlaciones que hay entre las variables, y en el primer componente va a mostrar siempre las variables, les va a poner más ponderación a las variables que tienen mayor correlación entre ellas. Va a identificar a un grupo de variables que tenga alta correlación entre ellas, y digamos baja correlación con otros grupos, y los va a ponderar con mayor peso. Y bueno, entonces es por eso que el SSTI ha subido muy alto, ¿no? Porque puede que su ingreso per cápita sea menor que el de otros países que están así, ¿no? Pero estas variables, sus valores de escolaridad y esperanza de vida son altos y casi al mismo nivel que de las otras, que de Noruega, Finlandia y otros países que estaban en los primeros lugares, ¿no? Entonces, lo mismo podemos hacer con otro grupo de variables. Cerraremos esto y esto. Ahora tenemos aquí el grupo TEM, 5 variables de democracia, ¿no? Bueno, aquí hay un índice de cultura política, un índice de participación política, un índice de las libertades civiles, del proceso electoral y pluralismo y del funcionamiento del gobierno. Para distintos países del mundo, para algunos no está disponible, ¿no? Como para Brunei o Belice o Barbados. Y vamos a hacer un análisis de componentes principales a este conjunto de variables. Cada uno de estos 5 índices, The Economist los calcula, luego los promedia, hace el promedio siempre de ellos, para obtener el índice de democracia, ¿no? Para calcular un índice de democracia. Lo trata a las 5 variables de la misma forma. Es decir, tendríamos, si denominamos a las 5 variables por x1, x2 hasta x5, entonces solamente va a ser la suma de esas variables, las va a dividir entre 5 y ese va a ser el índice de democracia. Ahora, ahí está tratando a las 5 variables por igual y no está tomando en cuenta las correlaciones que hay entre las variables. En el análisis de componentes principales sí se toma en cuenta las correlaciones, las relaciones entre las variables, por eso es un análisis multivariante. Y vamos a calcular un índice. Vamos a View y a Principal Components
y acertar, ¿no? Fíjense, el primer componente explica casi 4 variables, ¿sí? Y el porcentaje de varianza que explica es también alto, un 77%, ¿no? Casi igual que en el anterior caso, ¿sí? Las 5 variables tienen sus respectivas varianzas. La suma de las 5 varianzas es la varianza total. Ahora, el 77% de esa varianza está explicada en el primer componente, en la primera variable. En el segundo componente tenemos el 11% de esa varianza, de la varianza total de las 5 variables. Y así, ¿no? 6% en el tercer componente, bueno, el 7%. Bueno, los dos primeros componentes explican el 88%, pero solo el primer componente supera 1, ¿no? Solo el primer componente explica más de una variable, casi 4 variables, ¿no? Y tiene el 77% de la varianza explicada. Y aquí vemos las ponderaciones a cada una de estas variables. Vemos que la ponderación es alta para las libertades civiles, proceso electoral, pluralismo, funcionamiento del gobierno, y es bajo para la cultura política, ¿no? Bueno, esto quizás un sociólogo podría explicar. ¿Por qué? Aquí vemos la variable de cultura política que tiene bajas correlaciones con las otras, ¿no? Y entre las otras hay alta correlación, por ejemplo, entre libertades civiles, proceso electoral y pluralismo, y es la correlación más alta que encontramos. Y podemos calcular un nuevo índice de democracia. Igualmente, ¿no? Para calcular el índice vamos a PROC, y en PROC vamos a Make Principal Components, y aquí pondremos por componentes principales, ¿no? Del CP, y aceptar. Y ahí está, esta es la nueva variable del CP. Y bueno, ustedes pueden hacer lo mismo que hemos hecho antes, llevarlo a Excel, rankearlo ambos y comparar, ¿no? ¿Era para qué? Obtener el primer componente. Para obtener para calcular el primer componente, el componente de máxima varianza. Tenemos 5 componentes. Si tenemos 5 variables, obtenemos 5 componentes que son nuevas variables, y de ahí la primera tiene máxima varianza, ¿no? Ahora vamos a hacer un análisis conjunto de ambos. Hemos visto que en ambos conjuntos de datos solamente había un componente que tenía mucha varianza, ¿no? Y el resto nada, pues no nada, muy poco. Ahora uniremos los dos grupos, seleccionaremos el grupo D, un control, y seleccionamos el grupo DH y presionamos Enter, y los vamos a tener en un nuevo grupo, variables de desarrollo y de democracia. Ahora vamos a hacer un análisis de componentes principales en los 9. Vamos a View y a componentes principales y aceptar. Ahora tenemos dos valores propios mayores a 1, es decir, hay dos componentes que explican más de una variable. El primer componente explica casi 6 variables y el segundo poco más de 1. El primer componente explica el 64% de la varianza total y el segundo componente el 14% de la varianza total. Y aquí podemos ver las ponderaciones en el primer componente.
alrededor de 0,3 casi todas, ¿no? Excepto el ingreso per cápita 0,28. Se les da alta ponderación, no alta ponderación, sino una ponderación casi uniforme para las 9 variables, ¿no? Y en el segundo componente que también estamos tomando en cuenta porque es mayor a 1, tenemos las variables de política con coeficientes negativos y las variables de desarrollo con coeficientes positivos. Es decir, está haciendo una separación entre los dos grupos de variables en el segundo componente. Entonces podemos ver distintas dimensiones en la relación entre estos dos grupos de variables. Para eso vamos a ver el biplot. Vamos entonces a View, Principal Components y aquí Plots. Y hacemos un clic en aceptar. Ahí tenemos el biplot, donde nos muestra observaciones y variables al mismo tiempo. Ahora, fíjense, aquí están las variables de desarrollo humano, ingreso per cápita, la esperanza de vida y las escolaridades, ¿no? Y aquí las variables de democracia. Vemos que la cultura política es más pequeño, por lo tanto no está tan bien representado en este espacio de 2 dimensiones. Los que están bien representados son procesos electorales culturales, ¿no? Los más grandes, ¿no? Ahora, podemos, por ejemplo, a este país, Qatar, proyectarlo perpendicularmente, ortogonalmente, a el ingreso per cápita. Su proyección tal que este ángulo sea 90 grados, ¿no? ¿Qué nos dice? Que Qatar tiene una alta puntuación en el ingreso per cápita. ¿Sí? Aquí están los que tienen altas puntuaciones en el ingreso per cápita y los que tienen bajas puntuaciones en el ingreso per cápita. Tendríamos que extender esta línea roja del ingreso per cápita hacia esta otra, en este otro sentido. Fíjense, está en la misma dirección, pero en otro sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, Malí, este país, lo proyectamos a esa dirección, tiene un bajo ingreso per cápita. Esta sería la variable ingreso per cápita. Qatar es uno de los países que tiene alta puntuación, Malí es uno de los países que tiene baja puntuación. Noruega, tendríamos que proyectarlo también perpendicularmente y tiene una de las altas, ¿no? Creo que está después de Qatar, Estados Unidos, igualmente proyectar perpendicularmente, ¿no? Luego, igualmente, en la escolaridad esperada, su contrario va a estar aquí. Por ejemplo, de la variable de proceso electoral y pluralismo va a estar aquí. Y por ejemplo, Arabia Saudí tiene una baja puntuación en proceso electoral y pluralismo. No hay, creo, siquiera elecciones, ¿no? Creo que es una monarquía, ¿no? Y por ejemplo, Noruega tiene una alta puntuación en esa variable, ¿sí? Si proyectamos ortogonalmente. Aquí están entonces las positivas y las negativas tenemos que imaginarnos, ¿no? Ahora, este espacio nos está mostrando en el primer componente la relación directa que hay entre desarrollo humano y democracia. Aquí está, por ejemplo, Noruega, un país que tiene alta puntuación en las variables de desarrollo humano y en las variables de democracia. Y el segundo componente nos está mostrando la relación inversa que hay entre desarrollo humano y democracia. Aquí están altos valores de desarrollo humano y aquí están los altos valores de democracia. Por ejemplo, Qatar tiene una alta puntuación en desarrollo humano
no es un país petrolero, ¿no? Y bueno, tiene un ingreso per cápita alto y algunos indicadores más que, aunque son promedios, no están ajustados por desglosar, pero son altos, ¿no? Igual Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí. Y sin embargo, su puntuación en las variables de democracia, o sea, estas son bajas, ¿no? Algunas de esas son monarquías, ¿no? Por ejemplo, Malí es un país que ha optado por la democracia, tiene una puntuación más o menos alta, pero bajas puntuaciones en desarrollo. Entonces, este gráfico nos está mostrando ambas relaciones. La relación directa entre democracia y desarrollo que estaría en estos países y la relación inversa que estaría en estos otros países. El primer componente calcula la relación directa y el segundo componente calcula la relación inversa. Y podemos construir dos índices, ¿no? Un índice de la relación directa entre democracia y desarrollo y otro para ver qué países están en lo opuesto, ¿no? Más democracia, menos desarrollo, o más desarrollo, menos democracia. Sí, aquí se puede dibujar un cuadrante. En esta parte estarían países con alto desarrollo humano y alto desarrollo. Este cuadrante sería un poco distinto. En este cuadrante estarían los países que tienen altos valores en el primer componente, es decir, en la relación directa entre desarrollo y democracia. Y además altos valores solamente, en la relación inversa entre democracia y desarrollo. Bueno, aquí no sería muy entendible ese cuadrante, ¿no? Más bien habría que dibujar el cuadrante de esta forma, ¿no? De forma oblicua. Aquí estaría uno, habría que rotar la nube de puntos. Para hacer ese cuadrante bastaría con calcular los dos índices anteriores, el índice de democracia y el índice de desarrollo, pero este no sería ese de 4 cuadrantes. Bueno, entonces vamos a ver ahora una aplicación Stata con otro tipo de datos. ¿Tenemos tiempo? ¿Sí, no? Bueno, entonces nos puede servir para esto el análisis de componentes principales. Vamos a cerrar esto entonces ahora. Vamos ahora a cerrar esto también. Abriremos Stata 10. Si desaparece este cuadro de diálogo, hagan clic en el cuarto. En Stata también podemos hacer el mismo análisis que hemos hecho en eViews, pero esta vez lo haremos con otro conjunto de datos. Vamos a View, luego a File, Open, y en Open vamos a compartido, mejor al escritorio, pero para que no utilicen todos el mismo, vamos a la carpeta compartido
Y en la carpeta compartido vamos a la carpeta multivariante y análisis multivariante, ¿no? Y ahí vamos a estos datos Ricardo, lo copiaremos al escritorio, ¿sí? Todos copien a su escritorio para que no abran todos del mismo archivo. Ahora sí, vamos a File, a Open, y aquí vamos a seleccionar datos Ricardo y abrir. Estos son datos de un docente que tú ves, Ricardo Morales. Él ha conseguido datos de distintas entidades financieras. Bueno, vamos a hacerlo un poco rápido porque hay otro conjunto de datos que también podría ser interesante. Aquí en la línea de comando vamos a escribir entonces desc para describir los datos, ¿sí? Escribimos desc y seleccionamos aquí las variables. Vamos a hacer clic en todas las variables. Esta que dice of totales, un clic nada más. De part, en el stata 12 hay que hacer 2 clics, ¿no? Bueno, en este es stata 10, solo un clic. Cartera promedio, gastos en provisión, cartera en mora, provisión de cartera por cartera en mora, gastos por préstamos. No, total, vamos de nuevo. SOA, depend y antiguo, ¿no? Entonces tendrían que tener así desc y luego haciendo un clic en todas las variables. Ahora presionamos enter. Aquí hacemos un clic en este more para que les muestre todo. Bien, entonces las variables que tenemos son de distintas entidades financieras. El número de oficinas totales que tienen estas entidades financieras, el número de departamentos en los que les ofrecen servicios, la cartera promedio en miles de bolivianos constantes en 2005, gasto en provisiones bolivianos constantes en 2005 también, parte de la cartera en mora en porcentaje, provisión por cartera en mora, el gasto total administrativo más financiero, el estatal activo, la productividad del personal, costo de los recursos financieros, los retornos sobre activos, un indicador de dependencia, es decir, cuánto de donaciones tiene como parte del patrimonio propio, y un indicador de antigüedad relativo. Tenemos varias variables, muchas variables. Entonces, cuando tenemos muchas variables, lo conveniente es hacer un análisis de componentes principales, al menos para explorar las variables, ¿no? Para explorar las relaciones entre todas las variables. Entonces, no, sino de todas estas variables van a calcular nuevas variables. Esas nuevas variables tienen distintos grados de varianza y en los coeficientes de esas nuevas variables, es decir, en los vectores propios, nos vamos a dar cuenta qué variables están relacionadas unas con otras. Podemos agrupar las variables. Como en el anterior caso teníamos dos grupos de variables, ¿no? Unos de desarrollo y otros de democracia. Aquí, a priori, no sabemos, tenemos varias variables, pero queremos saber, agruparlas quizás, para ver cómo se relacionan entre ellas dentro de cada grupo. A ver, vamos a hacer un PSA. Entonces el comando aquí es, bueno, para no escribir nuevamente, para no hacer muchos clics nuevamente, hagan un clic en ZBack, la tecla que está al lado de edición, así donde Back, la tecla ZBack,
Está arriba de las flechas. Y esta desc lo vamos a cambiar por PCA. ¿Sí? Entonces hacen un Z, les va a aparecer de nuevo el anterior comando y escriben PCA en vez de DCA para hacer un análisis de componentes principales en vez de escribir las variables. Y Enter. Y ahí está el análisis de componentes principales de estas 12 variables. Bueno, entonces, fíjense, aquí han calculado 3 valores propios mayores a 1. O sea, hay 3 distintas dimensiones en las que se puede reducir estas 12 dimensiones. O sea, todos esos datos con su correspondiente número de puntos están en 12 dimensiones, pero podemos reducirla a 3 dimensiones y vamos a mantener el 62%, el 63% de la varianza total, o el 63% de la información total. Y el resto van a estar en los otros componentes, que son de mínima varianza. Ahora veremos el primer componente, los vectores propios del primer componente. Los vectores propios del primer, segundo y tercer componente. En el primer componente se le da un alto valor a las oficinas, al número de oficinas que tiene cada entidad financiera, a la cartera promedio, más que todo a la cartera promedio, número de oficinas totales, a los gastos totales por trabajador, ¿no? Los gastos totales, sí, por trabajador, y costos de recursos financieros y la antigüedad de las instituciones, y negativo a los gastos en provisiones, cartera en mora, parte de la cartera en mora, y así podemos ver. Bueno, tenemos muchos numeritos, muchas veces es mejor el dplot, ¿no? Para tener claramente Y representado este conjunto de variables. Claro que esta vez no vamos a tener que hacer un biplot de los 2 primeros componentes, como en el anterior caso. Esta vez tenemos 3 componentes mayores a 1. Por lo tanto, por lo menos tendríamos que hacer 2 biplots. Entonces, eso es lo que queremos ver. Sí, hay variables de eficiencia financiera y de morosidad, ¿no? Entonces queremos ver qué variables están más relacionadas con un aspecto que podría ser la eficiencia financiera, otro aspecto que podría ser la morosidad, y un tercer aspecto que no está claro todavía, pero vamos a verlo en el gráfico. Y de esa forma podemos ver qué variables están relacionadas con esos distintos aspectos que obtenemos de las entidades financieras. Para esto vayamos a ver el gráfico, que es más, un poco más notable, al menos para mí, que muchos números. Para esto vamos aquí a Graphics, Multivariate Analysis Graphs y el Bplot. Y en Bplot vamos a seleccionar las mismas variables. Bueno, para no escribir mucho, copiaremos. Aquí tenemos los últimos comandos que hemos hecho, ¿no? Hacemos un clic aquí. En el último que hemos hecho, PCA. Y en vez de PCA, vamos a escribir Bplot. Pero el Bplot, el Stata lo hace automáticamente con las variables centrales, lo cual hemos visto no es conveniente cuando están en distintas unidades de medición las variables.
Por lo tanto, después, al final de la línea, vamos a escribir una coma y escribir STD, que significa que las va a estandarizar. Entonces escribimos STD para que haga biplot con variables estandarizadas, de tal forma que todas estén en la misma unidad. Ahí está el biplot. Gráficamente podemos ver tres grupos de variables, ¿no? Aquí tenemos cartera promedio, costos de recursos financieros. Por ejemplo, aquí tenemos la provisión de cartera en mora, retorno sobre activos, productividad del personal. Aquí está la cartera en mora, parte de la cartera en mora, la dependencia y costos de provisión. Vemos que aquellas entidades que tienen la mayor cartera en mora son las que tienen más dependencia, ¿no? Es decir, las que tienen más donaciones como parte de su patrimonio. Y también tienen más gastos en provisiones. Entonces estas variables están relacionadas. La cartera en mora con la dependencia, medida con las donaciones que tienen como parte de su patrimonio y los gastos en provisión. Esta otra, productividad del personal y retorno sobre activos. Esta quizás no tendríamos que tomarla en cuenta, ¿no? El vector está muy pequeño. Lamentablemente en este stata no se puede suprimir estos puntos. En el stata 11 y 12 sí se puede suprimir estos puntos para que sea más legible los vectores. Pero quizás se puede separar. Cuadrante. Primero identificaremos cada dimensión, pero primero lo veremos mejoraremos la vista, hacemos un repack, copiaremos las variables, ¿sí? Todas las variables los seleccionaremos y los copiaremos. Omitan std y biplot y presionamos control C. Vamos a gráficos, a biplot y a análisis multivariante, gráficos de análisis multivariante biplot, y aquí pegamos en variables y aquí estandarizamos, pero además vamos a aquí está, se pueden suprimir las flechas, aquí está, suprimiremos los puntos de fila, ¿sí? Para que no nos muestre los puntos. Ahora sí, podemos leer más fácilmente. Bueno, la provisión por cartera en mora podemos quizás no tomarla en cuenta porque está muy pequeño, el vector no está bien representado y estas otras variables tampoco. La primera dimensión tiene alta puntuación, la cartera en mora, gastos en provisión y la dependencia. Y baja puntuación, la cartera promedio, alguna que esté grande, esta debe ser gasto total por préstamo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta dimensión podría ser la morosidad. Y el retorno sobre activos es alto. No está. La segunda dimensión podríamos llamarla la eficiencia financiera. La productividad del personal también está con valores altos en valor absoluto, ¿no? En esta dimensión 2. Entonces podríamos estar encontrando dos aspectos de estas variables, que serían la morosidad y la eficiencia financiera. Y sí podemos hacer cuadrante.
esta va a ser la de la eficiencia financiera y esta va a ser de la morosidad, digamos, ¿no? Luego, los que tienen alta morosidad son estos, ¿no? Este sería el cuadrante de los que tienen, primero, los podemos dividir en dos. Aquí estarían las entidades financieras que tienen alta morosidad. Bueno, pasa por aquí, ¿no? Por el cero, ¿no? Aquí estarían las entidades financieras que tienen alta morosidad y aquí las que tienen baja morosidad. Luego hacemos esta otra recta. Las que tienen una alta eficiencia financiera estarían en esto. Y en este otro estarían las de baja eficiencia financiera. Ahora, si las que tienen alta morosidad están aquí y las que tienen alta eficiencia financiera, en este cuadrante podrían estar algunas entidades financieras que tienen una alta eficiencia financiera, pero también una alta morosidad, ¿no? Y aquí estarían las que tienen bajas de ambos. Y aquí estarían las que tienen alta morosidad, pero baja eficiencia financiera. Y aquí las que tienen alta eficiencia financiera, pero baja morosidad. Sin embargo, hay un tercer componente que hay que tomar en cuenta, ¿no? Porque este biplot solo es de los dos primeros componentes. Y los dos primeros componentes explican, podemos ver en Stata, el 44% de la información. Y como son tres los componentes mayores a uno, tendríamos que graficar otro biplot con el tercer componente. Para eso vamos a gráficos, a biplot, gráficos de análisis multivariante, biplot, y aquí vamos a elegir otras dimensiones más. El 2 en función del 1 podría ser el tercero en función del 1, ¿no? Bueno, 3 en las ordenadas, 1 en las abscisas. Sí, aquí cambia el biplot, ¿no? Porque está graficando el tercer componente más. En el tercer componente, los gastos totales por prestatario tienen una alta puntuación. Y hay una relación inversa entre estos gastos totales por prestatario y la productividad del personal. Sí, algunos de los vectores que no estaban bien representados ahora están mejor representados, ¿no? Como este. Bueno, casi no tenemos tiempo para el tercero. Pero aquí hay otro conjunto de datos. Vamos a la carpeta de análisis multivariante. Aquí está en SPSS. Está un conjunto de datos sobre los hábitos de las personas. Bueno, pero lamentablemente CPSS no tiene componentes principales, sino de una forma indirecta, así que cerraremos. Lo veremos rápidamente en Views, que es más fácil de correr. Podemos cerrar, por ejemplo, esto. Podemos hacer doble clic aquí, moverlo, hacer otro doble clic aquí, moverlo, y este archivo de hábitos en SPSS, llevarlo a Views, arrastrarlo, y nos los
está exportando y hacemos un clic en aceptar y nos los llevan los datos de SPSS a iNews. Ahora aquí están datos del sexo de las personas, en qué centro educativo ha estudiado, sus padres bachiller, tiene estudios primarios, igualmente de la madre, los estudios de la madre, número de hermanos, edad, que habría que ver cada variable que es. Esto es si asiste al fútbol, cuántas veces asiste al fútbol, al cine, cuántos libros lee, cuántas veces asiste al concierto, cuántas horas pasa viendo televisión. Y así. Sería también interesante hacer un análisis de componentes principales a ese conjunto de variables. Pero bueno, ya no hay tiempo. Si les interesa podemos verlo mañana o mañana directamente entramos al escalamiento multidimensional. Mañana. Ya lo veremos entonces. Sí, no, el SPSS no tiene para